Bueno, vamos a ver entonces, hay un par de cúpulas que están sobre dos torres y como lo estamos viendo más o menos entre las dos, visto desde arriba, pues bueno, visto desde arriba, evidentemente si estas son las dos torres y nos colocamos en el medio, esto se tiende a abrir así, tal y como veo aquí los bolígrafos, ¿no? Entonces yo puedo hacer que, por ejemplo, las fugas estén muy lejos, o si quiero concebir todo de forma más sencilla, pues colocar las fugas dentro de el papel, con lo cual una solución sería esto: colocar el horizonte muy hacia arriba, y ahora digo, bueno, pues el cuadrilátero de una cúpula, por ejemplo, va a venir por aquí. O sea que basta con hacer dos líneas cualesquiera y ya tengo entonces ese primer cuadrilátero, por ejemplo, de aquí a aquí. Fijaros que hasta ahora es igual que la perspectiva cónica oblicua, ¿no? No estamos calculando nada. O sea, no estamos calculando dimensiones de ese cuadrilátero, ni siquiera sabemos si eso es un cuadrado en el espacio. Para eso tendríamos que calcular, poner punto de vista, etcétera, ¿no? Poner detalles de la perspectiva. Hasta ahora lo único que vamos a utilizar para hacer esto es las líneas paralelas que van a una misma fuga, nada más que eso. Y como estas son horizontales y estas también, pues estas dos fugas estarán sobre un horizonte, ¿vale? Ya sabemos, en este tipo de perspectiva o colocamos el horizonte en el papel, como hice yo, o bien lo colocáis lejos. ¿Qué pasaría si lo colocáis lejos? Pues entonces las fugas quedan fuera del papel y lo vemos todavía más desde arriba, imaginaros, así. Quedan fuera del papel y todavía nos hemos puesto más por encima de la perspectiva. Pero bueno, no hace falta ponerse tanto por encima. Vale, decíamos que estábamos entre una y la otra. Entonces la otra, por ejemplo, puede caer aquí y nosotros verlo desde aquí, desde arriba. Vale. ¿Y cómo sabemos que lo vamos a ver desde arriba? Yo lo voy a colocar, fijaros que esto va a ser paralelo a esta que voy a colocar aquí. Esta la voy a colocar, por ejemplo, aquí. Entonces fijaros que ya se distorsiona mucho más, pero en cuestión de perspectiva a veces jugar con el efecto de la distorsión es interesante. Bueno, aquí tenemos otro cuadrilátero que sabemos que en el espacio debe ser un cuadrado, porque dentro voy a escribir una circunferencia, ya que las cúpulas tienen en la base esta, que es lo que se llama la parte de la moldura, va a tener una forma circular. Aunque se puede hacer una cúpula elíptica, no se suele dar el caso, ¿no? Bueno, ya tenemos entonces aquí este cuadrilátero, tenemos este otro, y por último, si os fijáis, como lo estamos viendo desde arriba, también las paralelas concurrirán en un punto. Bueno, pues lo voy a colocar, por ejemplo, aquí. Como estoy en el centro, pues debe quedar siempre en mi punto de vista. Si mi punto de vista está aquí, debe quedar sobre esta vertical. En caso de que yo estuviera un poco más hacia aquí, pues entonces la vertical quedaría más hacia aquí. O sea que siempre la vertical queda donde está el ojo mío, ¿vale? Te voy a imaginar que, por ejemplo, está aquí. Como está aquí, es una vertical, pues coloco, por ejemplo, la fuga aprovechando el papel aquí, ¿vale? Con lo cual, eso quiere decir que todas las líneas verticales, todas van a ir hacia ese punto. Entonces, por ejemplo, tengo esta torre, pues la vertical viene hacia aquí. La vertical viene hacia aquí. Esta de atrás viene también por aquí hasta este punto. Vale. Ahora ya sé que desde arriba todas las verticales van hacia ahí. Aquí exactamente lo mismo. La vertical hacia aquí y hacia aquí. Vale. Bueno, pues eso ahora ya sabemos que lógicamente eso lo estoy viendo desde arriba, ¿vale? A ver si puedo enfocar un poco mejor. Bueno, todo el mundo lo ve esto, sí. Bueno, una vez hecho esto, pues ya puedo empezar a encuadrar. Por ejemplo, si quiero colocar los primeros detalles de esta especie de arcos de medio punto que aparecen ahí, pues digo, bueno, pues lo voy a colocar dentro de esto. Ahí tengo una especie de cubo, de prisma, ¿vale? Y lo mismo con la otra, ¿no? O sea, aquí colocaré los detalles, por ejemplo, de la forma circular, etcétera. Corta aquí detrás, pues por detrás vendrá por aquí. Bueno, sí conviene hacer las partes por detrás para empezar a encuadrar circunferencias, etcétera, ¿no? Bueno, lo mismo con esta. Si quiero la amplío hacia arriba un poco más, o si quiero, ya digo, bueno, pues la voy a colocar hacia abajo, eso como vean. Entonces tengo aquí el bloque.
y dentro de este bloque puedo decir, bueno, pues voy a meter aquí la circunferencia para colocar aquí encima, pues esto podría ser el tambor y encima la cúpula semiesférica, ¿no? El tambor es el cilindro donde se apoya la cúpula, ¿vale? Bueno, pues fijaros, en este cuadrilátero de abajo ya voy a colocar aquí, puedo hacer las diagonales para ser más preciso y obtener así el punto medio del cuadrilátero. Y ahora sé que el cuadrilátero viene por aquí. Y corta en este punto, y ahora uniendo esta fuga con esto, corta en estos otros dos. Bueno, pues ahí voy a trazar la elipse, ¿vale? O sea que será simplemente este cuadrado donde inscribo ahí una elipse. Y ya sabéis que la elipse debe ser, aunque esté distorsionado el cuadrilátero ya que es un trapezoide, la elipse siempre tiene dos ejes de simetría, que son los ejes que llamamos principales, ¿vale? Entonces tenemos ahí la forma elíptica. Como veis tiene poca excentricidad, se parece bastante a una circunferencia, pero ojo con lo de los dos segmentos ejes principales de la elipse, ¿vale? O sea que esa va a ser la cúpula de la elipse. O sea que lo que tendré que hacer es un cuadrilátero, y dentro de ese cuadrilátero, bueno, cuando digo esto, fijaros que el centro real de la elipse no es el centro de esa figura, ¿no? O sea que si yo tengo un cuadrilátero muy distorsionado, vamos a ponerlo así, hago las diagonales, cojo este punto, lo uno con esta fuga, por aquí viene un horizonte, por aquí hago la otra fuga, y fijaros que aquí la elipse que pasa por estos 4 puntos parece que se distorsiona mucho, ¿no? Pero, sin embargo, sigue cumpliendo con las mismas leyes de cualquier cónica y sus ejes de simetría. O sea que el arco elíptico que viene por aquí, vamos a dibujarlo, es tal que siempre podemos coger el centro real de la elipse y hacer un eje, un semieje y eje mayor y eje menor, de manera que los 4 trozos son idénticos de forma, aunque sean simétricos, ¿no? Bueno, tenemos entonces ya la circunferencia, y ahora podríamos decir, bueno, pues ahora aquí arriba coloco la otra circunferencia y tendré ya el cilindro, el tambor donde se apoya, ¿vale? Entonces lo mismo. Si quiero uno mediante diagonales para obtener aquí el punto medio, y ya tengo entonces los puntos por donde trazaré desde aquí a la fuga. Pues aquí está el punto medio del cuadrilátero. Del lado del cuadrilátero aquí está otro punto medio. Vamos a ver si lo estamos haciendo bien. Diagonal, diagonal. Y ahora esto, el punto medio, vale, aquí. El otro punto medio aquí. Y el otro punto medio aquí. Con lo cual ya puedo hacer ahora la elipse superior. Vale. Entonces tengo aquí la circunferencia. Ahora esta otra circunferencia. Esta otra. Y esta otra. Bueno, quizás en una perspectiva hacer las elipses sea lo más complejo, ¿no? Sabemos que gracias a los cuadriláteros, en los puntos de los cuadrantes deben entrar tangente de la curva, ¿vale? Bueno, por último, fijaros que el eje central de esa estructura debe pasar por estos 2 puntos. Y por tanto, si quiero, coloco aquí ya el arco circular de la esfera. Vamos a imaginar que venga por aquí. O sea que viene desde este punto hasta este y viene por aquí. Bueno, eso quiere decir que ya puedo dibujar aquí, como veis se distorsiona mucho, el arco elíptico viene por aquí y por aquí. Esta sería una sección de esa semiesfera, ¿vale? Bueno, simplemente pues es hacer cajas, nada más. Entonces, lo mismo, viene por aquí, ahora sube por aquí en vertical y ahora viene por aquí. Con lo cual, como viene esta línea por aquí,
el arco vendrá por aquí y por aquí. O sea que pasa por este punto y el arco vendrá por aquí. Bueno, una vez ya que tengo estos dos arcos, son en realidad nervios de la cúpula, si los tuviera, si se marcan, y este arco entra tangente también a esta línea en este punto, y ahora bastará con que haga un arco también elíptico tangente a esos arcos, ya que por regla general una esfera se proyecta en perspectiva cónica según una curva elíptica de contorno. Bueno, es lo que llamamos la curva envolvente del contorno de la superficie esférica. Bueno, pues ya tenemos ahí la cúpula. Entonces, lo único que se pide, para que no os liéis con tanta línea, que lo de las líneas es lo de menos, es que todas las líneas que son, por ejemplo, esta entraría tangente aquí, esta entra tangente a partir de aquí, todas las líneas que son paralelas deben concurrir en puntos. Por ejemplo, estas dos líneas de este arco y pues deben ser tangentes, aunque aquí no lo sea. Deben ser perfectamente tangentes. Vale. Y entonces ya tenemos el tambor, la circunferencia base y aquí la base también de esta circunferencia. Bueno, ahora estamos viendo esto desde arriba. Habría que hacer aquí lo mismo, los dos cuadriláteros, y así ya tengo aquí el arco elíptico que pasará por este punto, por este y por este. Entonces tengo aquí ya la elipse. Bueno. Ahora efectivamente sabemos que como la vertical está aquí, estamos viéndolo exactamente la perspectiva bajo un punto de esta recta. Vale. Bueno, esto fugará hacia abajo. Entonces, simplemente para los que se han perdido, solo esto. Es decir, tenemos un cilindro y ese cilindro tiene sus bases, tiene en realidad estas dos líneas del contorno hacia una fuga. Y el otro cilindro exactamente igual, no es más que eso, ¿vale? O sea que los que a lo mejor se han perdido con tanta línea, recordad esto. Los dos cilindros deben tener los contornos hacia una fuga. Vale, eso es lo que debéis aplicar. Bueno, y es lo que estamos haciendo aquí. Vale. Bueno, una vez que tenemos esto, podemos hacer también en este cuadrilátero inferior, que viene por aquí, y que corta aquí, pues la circunferencia base, ¿vale? Entonces fijaros que viene por aquí la diagonal, y viene por aquí. A ver, esto viene hasta aquí. Bueno, pues tenemos también corta aquí, y esta es la otra circunferencia que pasará tangente por aquí y entrará por allí detrás. Con lo cual este cilindro viene por aquí. Vale, tenemos ya ahí dos cilindros. Y ahora, pues, a partir de aquí podemos bajar ya prismas. Como veis, aquí hay un prisma. Ya tenemos esa torre. Y ahora, a partir de aquí, ya son líneas rectas, ¿vale? O sea, que viene por aquí. Entonces, fijaros que todas las líneas deben concurrir siempre a esas fugas que tenemos. Entonces, esta de aquí abajo, ojo con eso, es lo que me interesa que aparezca bien la perspectiva. Todas estas deben ser paralelas y por tanto concurren en ese punto, y lo mismo las de aquí, ¿vale? Deben concurrir en aquel punto. Entonces tenemos la primera torre, la segunda, por ejemplo, hasta aquí, y así con las demás, ¿vale?
Bueno, pues recordad, una perspectiva vista desde arriba, de manera que las paralelas hace que concurran los puntos hacia abajo. Tenemos que es una perspectiva de tipo de cuadro inclinado. Vale. Bueno, por último hacemos también aquí el cuadrilátero para meter aquí la sección de esa cúpula semiesférica. Vamos a hacer que venga hasta aquí. Y por tanto ya podemos hacer el arco aquí tangente y que sale de aquí también tangente. Y lo mismo. Tenemos el cuadrilátero donde se inscribe ese arco elíptico que tendría que hacer una sección de la esfera. Bueno. Y ya tenemos ahí dos nervios o meridianos de esa esfera. Bueno. Con lo cual ya la podemos trazar con más precisión. ¿De acuerdo? O sea que sabemos que el contorno también es una elipse tangente a esta curva, tangente a esta otra y tangente a esta de aquí. Y por último también tangente a esta. Bueno, pues ya tenemos ahí la semiesfera. Aquí ponemos la moldura base que une la cúpula con este tambor cilíndrico. Bueno, pues tenemos ya las dos cuestiones. Tenemos los dos cilindros y las dos semiesferas. ¿Vale? Bueno, por último, si dibujamos aquí una circunferencia, aquí tendríamos otro cilindro y aquí otro. ¿Alguien sabe cómo se llama este nuevo cilindro que sale de aquí? En estas cúpulas típicas florentinas, renacentistas. O sea, el cilindro que sale de aquí. Ese cilindro se llama linterna, ¿vale? Y como aquí hay unos arcos con aberturas para que entre luz, de ahí el nombre. ¿Vale? Bueno, pues también habría que hacer el cuadrilátero aquí para la figura que viene aquí. Pero bueno, ya vamos a hacer aquí la circunferencia, que sabemos que debe ser tangente a esta. Y ahora aquí arriba tendríamos otra cúpula que puede ser esférica o semiesférica, o también puede estar abombada y ser semi-elipsoidal, que no es lo mismo que semielíptica, ¿no? La que tendremos aquí otra cúpula. Bueno, entonces, insisto mucho. ¿Qué se pide para esto, para el dibujo? Pues que las paralelas concurran en un punto, nada más que eso. Y lo mismo para aquí, que esta tangente concurra en este punto. Si os fijáis, hay 3 puntos de fuga, ¿no? Bueno, lo mismo hago aquí, otro cilindro que debe ir hacia esa fuga. Y lo mismo aquí, otro cilindro que debe ir hacia esta fuga. Y aquí volvemos a poner otra circunferencia que tendrá sus tangentes hacia esas fugas. ¿Vale? Con lo cual aquí el cuadrilátero este vuelve a pasar lo mismo. Tenemos una elipse que es tal que si este es el punto aquí del cuadrante, aquí también lo será. Si este es el punto del cuadrante, aquí también. Y aquí tendremos entonces los lados del cuadrilátero circunscrito a la elipse. Bueno, tenemos ahí otro arco elíptico. Y por último dibujamos otra semiesfera aquí. Sabemos que por regla general la esfera se proyecta con un contorno elíptico, pero con aproximación también es circular, con lo cual podemos hacer ahí una forma circular y ya tenemos el contorno semiesférico, ¿vale? Bueno, por último aquí una especie de pináculos que van hacia aquella fuga. Vale. Entonces ya podemos poner aquí este detalle. Vale. Pues igual que ahí, pues a lo mejor con detalles de distinto grosor, una esfera, y aquí. Y lo mismo aquí.
otra anchura y aquí también. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a concluir. Pues aquí traemos, si queremos, ponemos una torre prismática como ahí, o una bóveda tipo de crucero con pechinas. Pechinas serían estos arcos circulares que definen ahí la bóveda vaída. Sería la intersección de una esfera aquí con, imaginamos una esfera grande, con el plano que provoca aquí estos arcos que podrían ser tangentes, ¿no? Entonces, si es una esfera, pues estos arcos deberían ser más grandes. Si es una torre, pues puede ser aquí tangente, ¿vale? Vamos a hacer, pues, por ejemplo, que sea una torre, ¿de acuerdo? Ya digo, si fuera esfera, pues excedería, entonces tendríamos aquí esto, estas serían las pechinas y aquí iría el tambor, ¿vale? Con lo cual, esto como es un trozo de una semiesfera, pues estas serían las pechinas, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos el tambor y luego la cúpula, ¿no? Vale. A veces las pechinas pues suelen ser tangentes aquí al tambor, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacerlo, entonces simplemente nos olvidamos de esa cúpula semisférica vaída y vamos a hacer solo, pues bajar por ahí una torre, igual que hicimos aquí. Entonces fijaros que aquí terminamos el contorno del cilindro, dibujamos aquí la línea. Entonces, bueno, ya digo, no me importa tanto la geometría y toda la cantidad de líneas que salen, sino que me hagáis que estas líneas concurran en un punto y que estas líneas puedan ser tangentes a las circunferencias, ¿vale? Eso es lo que quiero ver en el dibujo luego. Entonces, terminamos la torre, entonces viene una torre por aquí, es una torre prismática de sección cuadrada, marcamos aquí una línea, aquí por ejemplo otra, y ahora aquí vamos a dar en las esquinas una especie de columnas, ¿vale? Dejando aquí otra vez otro cuadrilátero. Bueno, pues tenemos ya esas dos divisiones ahí para esa torre. Bajamos entonces aquí otra columna. Y aquí otra columna. Bueno, pues insisto mucho. Por un lado, si utilizamos la regla, tenemos más facilidades para hacer esas líneas verticales. Si no, lo hacemos a mano alzada, pero eso sí que concurran todas las paralelas siempre en un mismo punto, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Tenemos ahí los bloques, podríamos seguir, vamos a marcar algo más abajo. Bueno, si ahora quisiéramos hacer a través de esta circunferencia aquí divisiones iguales para poner ventanas, ¿a alguien se le ocurre cómo podría hacer estas divisiones iguales? Bueno, aunque en cónica es algo más complejo, fijaros que cuando tengo una elipse sería algo como esto. Cuando tengo aquí una elipse, si quiero hacer sobre esta elipse, imaginaos que aquí está la cúpula aquí encima, vamos a marcar aquí, y aquí abajo está el tambor. Bueno, pues quiero hacer aquí divisiones de manera que voy poniendo aquí los arcos, ¿vale?
Entonces, ¿cuál sería la forma de hacerla? Pues colocar la circunferencia aquí abajo. Si coloco aquí la circunferencia y coloco aquí las divisiones de un arco, de otro, ahora los puedo proyectar aquí arriba, ¿no? Bueno, puedo ir proyectando y entonces sé que esas proyecciones aquí van a quedar bien en perspectiva. Bueno, pues eso lo podría hacer aquí también, colocar aquí una circunferencia y empezar a proyectar todos esos puntos, ¿vale? Pero bueno, para no llenar todo de líneas y aquí poner la circunferencia, pues directamente las vamos a trazar así con aproximación, solo viendo que todas las paralelas concurran también en un punto de abajo, ¿vale? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, esta línea y esta. Entonces ya tengo aquí esta. El arco elíptico también vendrá por ahí tangente, vendrá por aquí y a partir de aquí puedo hacer el arco, ¿vale? También tangente por una línea. Entonces tengo ahí una división. Voy a hacer aquí, por ejemplo, también el cuadrilátero este que concurre hacia esa fuga. Y ahora el siguiente arco viene por aquí y llega, por ejemplo, hasta aquí. De manera que también viene por aquí. Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Lo que se pide es que las paralelas concurran en un punto hacia abajo, ¿vale? O sea que estas dos líneas verticales deben ir hacia un punto inferior, ¿de acuerdo? Y lo mismo con todas las demás. O sea, vendrá el arco por aquí. Y ahora otra vez el cuadrilátero por aquí. Y lo mismo aquí. Vale. Pues aquí detalles entre columnas. Y aquí vamos a darle un poco más de alero. A esta moldura. Vale. Bueno, volvemos a concurrir estas líneas hacia ese punto de fuga y al otro punto de fuga. Y ya tenemos la torre más hacia abajo. Los detalles estos de las columnas los repetimos hacia abajo y lo mismo esto de aquí. Tenemos lo mismo, los arcos por aquí. Bueno, va saliendo. Bueno, pues insisto mucho. Lo que me interesa es, primero, que las paralelas concurran en un punto. Eso se tiene que ver en todos los dibujos, como aquí. Y segundo, que las tangentes a todos estos arcos vayan hacia esta fuga y hacia esta. O sea, que todos los arcos elípticos tengan estas dos tangentes y estas dos, ¿vale? Eso sería lo que se pediría. Y ahora a partir de aquí estamos haciendo divisiones. Igual que tengo estos dos arcos meridianos, pues también podría hacer, por ejemplo, el que viene por aquí. Entonces tendría aquí otro arco elíptico, por ejemplo, otro meridiano. Tendría por aquí otro arco elíptico y así con todos. Bueno, y pasaría por aquí, entraría tangente por ahí y lo mismo aquí. Podría hacer también estos arcos elípticos que vienen por aquí. Aquí tengo otro, aquí por ejemplo tengo otro. Entra tangente, por aquí sale tangente ese arco circular. Fijaros que en esa cúpula pues está formada por líneas que suben en espiral, o sea, son espirales. ¿Alguien sabe cómo se llaman esas espirales? Bueno, son hélices esféricas, ¿no? Y recordad que era esto, ¿os acordáis? Que lo habíamos hecho el boceto un día, era esto.
Fijaros aquí. Si yo en una circunferencia dibujo secciones circulares, ¿cómo se llamaban estas secciones? Paralelos, ¿no? Bueno, y una vez que hago también estas otras secciones, ¿cómo se llaman? Los meridianos. Bueno, pues las intersecciones de los paralelos y meridianos, ¿qué nos da? Fijaros. Aquí tenemos estas intersecciones. Pues nos da una hélice, ¿no? Entonces, si cojo todos estos puntos, ¿no? Tenemos este, tenemos el siguiente. Ahí tenemos hélices, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se llama hélices o helicoides esféricos, ¿no? Bueno, fijaros que la cúpula está formada por esa especie de tejas que definen esas hélices esféricas, ¿no? O sea, hélices adecuadas a esferas, ¿no? Entonces yo podría hacer arcos circulares aquí para calcular las intersecciones de estos paralelos con los meridianos. Pero bueno, en vez de hacer eso, vamos a hacer los detalles aquí para las divisiones de... Aquí tenemos esta diagonal, entonces pasará por aquí. Divisiones iguales para esto y coloco aquí los arcos, ¿no? Entonces colocaré columnas aquí. Entonces tengo aquí una columna, tengo aquí otra y así todas las demás, ¿vale? Tengo también en la base aquí otro arco, por ejemplo. Le doy aquí los grosores. Y ahora dentro de esto pues voy colocando las columnas con sus arcos circulares. Aquí otra, etc. Bueno, aquí podría colocar una especie de ventana. Puedo hacer un arco para la parte superior o una especie de frontón. Vale. Y lo mismo aquí. Puedo hacer también aquí arcos para esto. O también ventanas rectangulares sin más. Bueno, por último, si aquí abajo tenemos una arquitectura, lo que sea, bloques, prismas, entonces simplemente los prismas serán tales que también las cajas de esos prismas deberán seguir las mismas líneas de fuga. O sea que esta línea irá hacia ese punto, aquí otra línea irá hacia ese punto y así con todo, ¿vale? Vamos a poner aquí otro bloque. Lo mismo irá hacia ese punto de fuga y ahí debajo igual. O sea que siempre tendremos la referencia ahí de todas las líneas que fugan hacia esos puntos de fuga. Aquí también haríamos las divisiones de estos arcos que deben fugar hacia esta fuga. Entonces vamos a poner aquí esa especie de columna y lo mismo aquí. Bueno, pues hacéis arcos, hacéis columnas también para estos detalles de lo que es la linterna, la parte superior de ese tambor de esta nueva cúpula, en la parte superior. Y lo mismo para aquí, o sea, todos los detalles esos que aplicamos aquí también los aplicaríamos aquí. Entonces podemos poner líneas que concurran hacia esa fuga. Y aquí, al considerar el arco, haremos aquí otros arcos también tangentes a esas líneas, ¿no?
Si por ejemplo aquí hubiera un tejado, y como ahí hay mucha línea no se entiende, fijaros que aquí va una torre, por ejemplo, e imaginaros que aquí por ejemplo está una fuga y aquí la otra, ¿no? O sea que tenemos estas tres fugas, ¿no? Bueno, pues si quisiera poner un tejado, imaginaros que viene por aquí el prisma de la casa, entonces vendrá por aquí y fugar hacia aquí, o sea que será este cuadrilátero y debe fugar hacia aquí. Bueno, pues esta línea del tejado y esta otra, ambas por estar en este plano, tendrán siempre su fuga sobre la línea que une las dos fugas, y lo mismo está de aquí, ¿no? Bueno, en principio vamos a dejarlo así, luego continuamos en otro momento. Para verificar si este arco circular está bien, pues si yo, por ejemplo, corto aquí una elipse, corta en este punto, pues deberá cortar en el simétrico, en el espacio. O sea que este mismo meridiano debe ser cortado aquí en dos puntos que pasan por esa línea que pasa por esta fuga, ¿no? Bueno, hecho esto, pues ya podría decir, bueno, pues ese arco, pues entonces podría estar bien. Ahora tendría que darle los grosores, entonces esto debe fugar, por ejemplo, hacia ahí, fugar entonces hacia esta fuga, y ya tengo ahí ese arco. Lo mismo, si mantengo aquí el interior, el arco elíptico interior, para este detalle, pues lo mismo, corta aquí, debe fugar hacia este punto de fuga, y ahora debe fugar por aquí, dándole el mismo grosor que aquí. Entonces ya tengo aquí esto que debe fugar hacia aquella fuga y otra vez otro arco, con lo cual ya tengo los detalles de los grosores para esos arcos, ¿vale? Bueno, a partir de aquí debería poner también más ornamentos, pero bueno, dejaría ya los huecos para esos arcos, marcaría aquí también detalles. Y aquí lo que decíamos, si dibujamos las distintas secciones, dibujaríamos los detalles de esas superficies. Entonces tengo aquí otro arco, por ejemplo, circular, que se convierte en arco elíptico en perspectiva. Tengo aquí otro. Tengo aquí otro. Deberían ser todos equidistantes. Tengo ya estas circunferencias que, insisto, son en perspectiva arcos elípticos, tangentes a lo que sería la cúpula. Bueno, igual que hice eso, pues también, igual que hice esta línea tangente, saliendo de esta vertical, pues también podría hacer más meridianos en los puntos medios. Entonces tendría aquí otro meridiano, aquí detrás otro meridiano que va hacia este punto. Tengo que tener la referencia de ese punto, y de esta manera pues también el punto medio entre estos dos. Tengo aquí otro uso esférico, que son estos gajos, ¿no? Lo mismo entre este y el siguiente, pues tendría aquí otro, etcétera. Y todos estos detalles me generan aquí estos cuadriláteros, por los que, tal y como vimos antes, puedo trazar líneas de intersección entre meridianos y paralelos, ¿no? Y de esta manera obtendría los detalles. Aquí este arco. Entonces decía que si trazo estas líneas en este cuadrilátero, que tenga igual tamaño para este. Entonces decía, cojo estos puntos y tengo aquí ya el helicoide o la hélice esférica. Lo mismo aquí. Y así con todos, ¿no? Bueno, aquí podría hacer lo mismo. También puedo dar a estos nervios cierto grosor,
dejar marcado también aquí una forma que puede ser poligonal o puede ser también circular. Vamos a hacerla poligonal para variar. Entonces tenemos la forma poligonal aquí que excede a lo que es la circunferencia base de la cúpula y estos nervios que definen partes salientes de la cúpula. Entonces tenemos este arco que viene por aquí, que corresponde a este nervio, luego ya la superficie. Y también podríamos hacer aquí, si queremos terminar la forma circular, o bien convertir esto en formas rectas. Entonces, si hacemos formas rectas, tendríamos que esto realmente ya serían cilindros, de manera que si esta línea fuga hacia este punto, pues todas estas líneas del cilindro fugarán también hacia ese punto. Estoy imaginando eso, el cilindro este que vendrá por aquí, esta línea vendrá hacia ese punto. Entonces todas las líneas fugarán hacia ese punto. Estoy imaginando, como ya digo, que estas sean líneas rectas. Entonces todas paralelas, concurrentes en un punto. Y lo mismo, esto fugará hacia este punto de fuga aquí detrás, pues todas irán también hacia esa fuga. Pues habría que hacer aquí también la forma poligonal y todas concurrentes hacia un punto. Lo mismo con esto. Esto luego hacia donde vaya, pues también. Bueno, si esto parece que está un poco desviado, pues a lo mejor este elipse debería exceder más, con lo cual esto a lo mejor sería algo mayor y la esfera esta tendría que desplazarse un poco más también. Podemos hacer también detalles aquí para la esfera, detalles de secciones circulares. Y también detalles de secciones meridianas. Entonces, meridianas que pasarán otra vez por este punto, el más alto, el polo de la esfera, luego por este meridiano que venía por aquí. Entonces teníamos estos dos que se cortaban en planos a 90 grados, el que pasaba por el centro y lo mismo los que pasaban por la mitad de estos. Bueno, también daríamos los grosores internos para estos arcos. Y aquí terminaríamos la base de la figura. También aquí el grosor para este arco. Podríamos marcar aquí el detalle para una pequeña baranda, una especie de balcón. También poligonal. Bueno, para concluir y que se intuya esto un poco mejor, podríamos dar unos tonos. Y ya terminamos. Tendríamos, por ejemplo, aquí unos oscuros para la zona interna. Y lo mismo aquí, por ejemplo, para este saliente. Vamos a darle algunos oscuros aquí. Lo mismo aquí para esto. Aquí podemos poner, por ejemplo, más oscuridad aquí detrás de los nervios y aquí en la base. Así lo percibiremos un poco mejor en 3D. Entonces haremos aquí detalles para las columnas y luego las sombras que proyectan detrás. Pues por ejemplo el frontón podría proyectar la sombra por aquí y luego por aquí. Dejando también aquí el oscuro para la parte interna.
detalle para otro, por ejemplo, para la parte interna, y lo mismo para la parte saliente y para el hueco. Aquí, el oscuro este. Y lo mismo aquí para los arcos. Seguiríamos por aquí abajo también poniendo los oscuros que se proyectan. Y lo mismo por aquí. Poner aquí más detalles también para esto. Y lo mismo aquí. Bueno, vamos por último también a marcar aquí los oscuros internos para esto. A lo mejor alguno aquí. Por aquí. Bueno, para concluir también podríamos pensar en el oscuro que proyecta aquí la esfera. Entonces marcaríamos todo esto en un tono más oscuro, siempre dejando la mitad de la cúpula en oscuridad. La esfera proyecta esta sombra, ahora esta sombra por aquí. Ahora esto que proyecta por aquí debajo la sombra. Y ahora esto aquí también proyectará la sombra por aquí, la mitad del cilindro, ya que es luz solar, proyecta también todo sombra por aquí y toda esta zona quedaría en oscuridad. Y lo mismo aquí. Aquí tenemos pues la mitad del cilindro y luego esto quedará en oscuridad. Siempre, y aquí pues da de esta zona, aquí habrá luz, aquí proyectará la sombra y aquí tendrá algo más de luz. Bueno, ahora vamos un poco por ahí y ya concluimos. Os decía, aquí esto para la esfera que tendrá a redondearse aquí tangente, o sea, es una esfera de manera que esto se proyecta en sombra, proyecta la sombra aquí, la mitad de la esfera en sombra, aquí la mitad del cilindro que proyecta también la sombra por aquí, aquí se proyecta la sombra por debajo, en saliente, y toda esta zona en oscuridad. Proyectará la sombra por debajo. Y aquí vamos a poner sobre todo debajo la sombra.
vamos a poner el oscuro para el interior. Lo mismo aquí. Bueno, terminamos aquí con el bolígrafo para hacer líneas un poco más finas. Y aquí marcaríamos sobre todo las líneas que nos dejan ahí la separación entre luz y sombra, es donde se marcarán más los meridianos. Aquí algunos detalles más para estos oscuros. Dejamos aquí. Hacemos algunos contrastes más, marcamos más los nervios y marcamos aquí también más los detalles. Lo mismo aquí. El contorno de la... Y aquí vamos a marcar algunas líneas. Marcamos aquí también algunos detalles arquitectónicos para dar mayor interés de sombras a esto. Insinuamos aquí líneas de estos arcos, lo mismo por aquí, lo mismo con este arco y con este arco. Y con todos los huecos que vamos poniendo por aquí. Lo mismo todo por aquí. Remarcamos detalles aquí, todo para columnas, etc. El arco elíptico, detalles. Las fugas que deben ir hacia el mismo punto de fuga y lo mismo aquí. Insinuamos aquí también los arcos. Hacer todas estas circunferencias que serán los paralelos de esa cúpula, ¿no? Y podríamos ir marcando también aquí las líneas que se van perdiendo. Estos arcos circulares hay tangentes a esa curva. Tenemos aquí más oscuro aquí, que es también algo tangente, y proyectamos aquí también las sombras con más intensidad.
Haremos también algo de sombra todo por aquí detrás y por aquí. Y también un poco por aquí detrás. Bueno, pues recordamos, esto proyectará su sombra hacia ahí detrás. Aquí tenemos las sombras de los arcos detrás. Aquí el oscuro para los entrantes estos. Aquí la zona de claridad, el arco este de la base, los arcos aquí que corresponden a las barandillas estas, el oscuro que proyecta ahí detrás, los arcos todos que vienen por aquí, y lo mismo por aquí. Marcamos aquí los entrantes para las ventanas con sus oscuros. Aquí dejamos insinuado también los arcos que se definen, esos nervios que definen la estructura de la cúpula, y marcábamos aquí estas líneas de definición con equidistancia en los fragmentos cilíndricos. Lo mismo aquí. Vamos ahí toda la sombra uniforme para esta cara, para diferenciarla de esa que va con luz, y aquí que se proyectaba aquí debajo, dejando también en el contorno ahí del bloque esa zona de sombra. Bueno, haríamos más detalles ahí, ya no vamos a entrar. Y lo dejamos aquí entonces. Aquí el frontón habría que insinuar esto también, que sería el entrante este. Aquí marcaríamos también mayor oscuridad para esta zona. Proyectaríamos aquí la sombra de este detalle. Bueno, y podríamos poner más luz en esto. Aquí también. Y aquí también. Esto por aquí también. Bueno, lo vamos a dejar así. Ya queda la perspectiva cónica, oblicua, una perspectiva de cuadro inclinado, en plan boceto, indicando ahí algunas líneas de definición. Tenemos también más luz todo por aquí. Más claridad por aquí.
dejando más oscuridad aquí a la parte inferior de la zona esférica. Y lo mismo actúo por aquí. Para hacer efecto un poco de la reflexión de la luz en la zona final. Entonces, dejando aquí más oscuridad y más claridad aquí para el contorno. Oscuridad también aquí para el interior.